Hola, Marco. Hola. Ah, Morrer también está en un vuelo. Ah, dice que envidia el vuelo. No. Bueno, sí. Estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Ya esta semana, honestamente, 3 muertes conocidas en menos de una semana. De ¿Cómo va verdad a que ser? Oh my God. es too much. De COVID. 2 de COVID y 1 de cáncer. Ali, ¿no? Bueno, y Ali. Y Ali. Pero Ali es también de problemas renales, yo digo, Dios. Ay, qué terrible. ¿Cómo será que uno... Bueno, pero hay que continuar. Tiene problemas con el audio, Marianela, dice. Pero es que estás conectada 2 veces, Marianela. Y parece que también se murió Isturiz, ¿no? Ah, es verdad. Nada que lamentar ahí. Bueno, pero no, yo no quiero hablar de eso. La muerte siempre es lamentable. Sí, Y una es vida que difícil. se va. Bueno, yo voy a arrancar. Entonces, estoy en el teléfono y en la computadora. Bueno, ahí se van acomodando. Mire, ¿pudieron leerse el prólogo y la introducción del libro? Parte. En parte. Bueno, yo quería arrancar por allí porque ya la semana que viene, o sea, vamos a arrancar por allí, después termino, cuando termine esa introducción, espero que en la primera hora, después termino con la presentación del tema curatorial que les estaba haciendo la semana pasada, que no la pudimos culminar, un poco con el tema de los modelos, ¿no? Pero sí me parece importante no soltar ese impulso porque ya la semana que viene vamos a empezar a ver 3 exposiciones que están documentadas en el libro. Sí es muy importante que se lean las entrevistas y que estén conectados con esos intercambios que son de verdad intercambios muy interesantes y muy ejemplares, ¿no? Para hablar de los modelos expositivos. Lo importante de este libro, y bueno, es un poco, pareciera llover sobre mojado, pero ese aguacero parece nunca acabarse, inicia desde el autor hablando de una especie de amnesia curatorial, ¿no? Que es lo mismo que hemos escuchado y leído también con Hans Ulrich Obrich, con todos los investigadores que hablan como de esa ausencia de registro y academia del modelo expositivo y de lo que hemos hablado nosotros también bastante, ¿no? Pero una de las ideas que me gusta resaltar, sobre todo en la introducción que él hace, perdón, en el prólogo, es la conceptualización del modelo expositivo o la comprensión del modelo expositivo como un display que es revelador de otros contenidos. Es decir, contenidos múltiples, ¿verdad? Que van diciendo cosas en torno a un discurso que inclusive en algunas ocasiones puede superar a la validez de la obra, ¿no? O sea, puede alejarse del proceso autónomo propio de la obra, ¿verdad? Y convertirse en un discurso que brinda un amplio espectro para temáticas disímiles, ¿no? Sobre todo para temáticas que intentan consolidar determinados discursos autónomos. Hablan también en algún momento como de que la historia del arte ha sido construida desde un sitio evanescente, al no referirse a las curadurías que han sido fundamentales para esa historia del arte, ¿no? Es decir, como que la historia del arte se construye desde el seno de la obra misma o de la obra autónomamente hablando, ¿no? Como que uno diga, bueno, el video El León de Caracas de Javier Telles es una obra fundamental para el arte venezolano contemporáneo, pero no se habla para ellos, o algunas de las reflexiones que hacen, no se habla de la exposición que lo puso en evidencia, ¿no? O de la muestra discursiva que lo hizo ser lo que es. Es decir, incluso tanto Juan José Santos Mateo como Obrich curatoriales para pensar incluso en la curaduría de exposiciones como una historia alterna del arte. ¿Me escuchan, verdad? Cuando me quedé
porque dice que el internet está inestable, entonces me avisan, ¿no? Ahora bien, esa historia alterna del arte, ¿verdad? Está vista, en el caso de teoría de Latinoamérica, desde las entrevistas a sus grandes gestores. Y él en esa introducción, a veces es un poquito fastidiosa leerla porque trata como de hacer atajar, ¿no? Lo que académicamente no se ha registrado, y es evidente que hizo una gran investigación. Atajar un montón de cosas, además, no es que no tomó en cuenta, sino que tuvo que dejar de lado por un tema, evidentemente, de espacio. Eh, y claro, intenta incluir panoramas muy amplios, que vamos a estar viendo como distintos modelos curatoriales en el transcurso de nuestro curso, de nuestro encuentro. Hay panoramas donde hay exposiciones extremadamente bien certificadas o que fueron en grandes museos. Hay exposiciones que fueron hechas con bajísimo presupuesto. Exposiciones que hablan desde temas de inclusión, de geopolítica, de demandas, de construcción de espacios cartográficos, hechas o no en las localidades. Y en ese prólogo, ¿verdad? Va un poco como haciendo una construcción desde los años 60, nombrando y nombrando gente. ¿Qué es lo más importante? Que toda esa, digamos, toda esa cadena de acontecimientos que vienen sucediendo, y acuérdense que creo que en otra clase conversamos sobre el tema de la transvanguardia, de lo que fueron los años 60 para Latinoamérica, la década de los 70. Desde los ejercicios de arte concreto con Lina Bobardi en Brasil, desde algunas exposiciones de Elo Tizica, Walter Zanini, experiencias como Tucumán Arde, que fueron todos temas, construcciones políticas, ¿no? Muy políticas en su consolidación con movimiento expositivo o creativo de colectivos. También viene construyendo el discurso crítico. A mí me pareció bien interesante esas dos conexiones, ¿no? Además, ayer en ese foro de Laica, la verdad es que no teníamos como 8 minutos para hablar cada uno y yo no pude hablar de eso, hablar en otro momento, pero esa conexión entre crítica y curaduría, sobre todo en el caso latinoamericano, va a ser fundamental, ¿no? Todo lo que está detrás de esos grandes movimientos, pues son cosas que vienen de los estudios culturales, de pensamientos como el de Juan Hacha, que es un crítico cubano que fue importantísimo para el arte latinoamericano. Nelly Richards, que es la creadora de los estudios culturales, una chilena fenomenal. Y todos esos temas de posmodernidad, estudios postcoloniales, que ya se vienen gestando de las décadas de los 70, desde los 80. El 80 va a haber una gran estallido, ¿no? Además coincide geopolíticamente hablando con el tema del boom latinoamericano. Todo este discurso crítico que se viene construyendo, buscando está el tema de la identidad, por supuesto, de la consolidación de la autonomía en el pensamiento latinoamericano, en todas las áreas, literatura, artes visuales, música, etcétera. Y esa especie de arterias que vienen consolidándose, que vienen conformándose, que vienen armando discurso, pues va a tener también un escape fundamental en lo que es la curaduría de exposiciones, como un modelo más que expositivo, además de expositivo, además de poner en escena el ejercicio del arte contemporáneo, también va a ser un modelo para poner en escena el pensamiento. Esa para mí es la gran diferencia con los modelos curatoriales eh, que vienen del tema europeo o que vienen del tema norteamericano. O sea, no es que los europeos y los norteamericanos no creen discursos, ni sean autónomos, pero hay un empeño muy, muy contundente en la construcción de discursos. ¿Qué va a aparecer, por ejemplo, a partir de la Bienal de La Habana,
a partir de ciertos momentos en que se afianza la Bienal de Sao Paulo, en que van creciendo bienales en toda Latinoamérica, ¿qué va a aparecer como contundentísimo? El discurso curatorial, el texto curatorial, acompañado de seminarios, foros, charlas, encuentros, reflexiones, conferencias, ¿no? Entonces fueron lo que él plantea y lo que a mí me parece muy contundente es que justamente, ¿verdad? Es una forma de consolidación desde el propio ejercicio de la creación de ideas que tenían también su curso no solamente en el arte, sino en los problemas políticos, económicos, sociales, en los problemas de identidad, de género, de saqueo, de colonialismo, de distorsión, de eurocentrismo que padecía toda Latinoamérica. Hay notas muy inquietantes, ¿no? A las que él llama ahí a colación y que las hemos conversado, como el tema de los estereotipos, ¿no? Es decir, van a haber dos líneas también. El boom latinoamericano también va a traer su tema comercializador, ¿no? Buscando entidades o procesos o proyectos. Se va a abrir, o sea, la década de los 80 y en especial los 90, empieza el tema del multiculturalismo, ¿no? O sea, se abre la globalización, los viajes, los encuentros, los intercambios. Vamos a hablar de Latinoamérica desde España, vamos a hablar de Latinoamérica desde Estados Unidos, vamos a estar construyendo esas trayectorias, pero no se hace siempre con el respeto al proceso del otro, ¿no? Ahí mete una cantidad de menciones a exposiciones encargadas a curadores norteamericanos o a curadores europeos que fueron simple y llanamente pues unos afianzamientos de la mirada eurocéntrica, ¿no? Acuérdense si aquí hablamos de la vida. Es que eso lo saben los alumnos del mercado del arte, de las grandes ferias, de las expo, de las grandes exposiciones universales, ¿no? O sea, hasta los años 80 más o menos, Europa estaba acostumbrada a una cantidad de exposiciones universales que eran casi unos zoológicos latinoamericanos. Así, cuando se abría los pabellones que tenían que ver con Latinoamérica, pues eran unas muestras de artesanía, de tipos de animales, de especies, de razas, de la manera más eurocéntrica que nos podamos imaginar. Entonces, también en los discursos que vamos a encontrar, es decir, en esa consolidación de la exposición y de la experiencia artística como un camino hacia la autonomía de las formas de decir, de las formas de hacer, de las formas de crear de estos espacios, pues vamos a encontrar esa lucha también constante contra el estereotipo, ¿no? O sea, contra los modelos curatoriales que no son capaces de revelar por la inmersión en la cultura del otro, no son capaces de sumergirse en la cultura del otro para revelar sus verdaderos contenidos. Temas de mercado, con temas de conocimiento general, ¿no? Y de la poca investigación sobre determinados puntos. En el año 2000, ¿verdad? En nuestro siglo XXI, la curaduría, todos estos gestores desde los 80 hasta los 90, de los que vamos a hablar, Gerardo Mosquera, Ivo Mezquita, Lilian Yane, los brasileros, los venezolanos, Luis Enrique Pérez Orama, Ari Jiménez, etcétera. Todos estos gestores van a consolidar esa figura del curador y ya el siglo XXI lo vamos a encontrar con un curador asentado en el tema de su profesionalización. Ahora, además de ese asentamiento, ¿verdad? Donde se hace visible, donde todavía se sigue exotizando algunas cartografías de esas investigaciones, esa expansión total que habíamos hablado antes, entre los 80 y los 90, los temas fundamentales tenían que ver con la identidad, con la periferia, con el territorio, y ya entre el siglo XXI,
pues ya vamos a hablar de términos local-global, el término de género, la migración, la descolonización, ¿no? Incluso hay un término acuñado por los españoles que se llama glocal. O sea, no es como una suma de local más global, glocal. ¿Qué va a pasar allí qué es lo que ha pasado en ese tránsito? ¿Verdad? Acudimos en los años 60 y 70, era una voluntad, estallidos curatoriales, estallidos de la creatividad por crear una autonomía. En los 80, 90, una pelea por la consolidación del discurso, pero lo que sí fue muy importante fue pasar de esa conceptualización que en Europa o que en Norteamérica se tenía como Latinoamérica como una sola cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, en las bienales o en las ferias no había la especificidad de decir, bueno, arte venezolano, arte mexicano, arte colombiano, sino que es Latinoamérica y eso era. Así pusieran artistas importantes o así pusieran cosas de artesanía o así pusieran unas plumas con unas flechas y unos tambores, ¿no? Entonces se va a pasar de esa mirada general, ¿verdad? Creyendo que era un solo ejercicio o un solo sintagma de la oración, a finales de los 90 y el siglo XXI, pues empezar a entender la particularidad heterogénea de todos esos nuevos órdenes que estaban en ese lugar. Yo me acuerdo, siempre tengo ese tema de las heterotopías. Ustedes conocen ese texto de Foucault que se llama Las palabras y las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan el prólogo? Hay un prólogo maravilloso que además yo lo usé en algún momento para mi Salón Jóvenes Confía, que es sobre la heterotopía. En ese prólogo él cita un texto de Borges, un cuento de Borges, en el cual Borges habla de que consulta, ahorita no lo recuerdo exactamente, pero hay como una consulta de una famosa enciclopedia china, y que en la enciclopedia china las cosas estaban organizadas de la siguiente manera, por decir algo. A, la taza verde, o sea, ese era el orden del mundo. A, la taza verde. B, la pantalla del Zoom. C, la computadora. 3, una mosca. O sea, un orden que parecía completamente absurdo, pero Foucault hace eso que parece gracioso en el texto de Borges. Foucault hace alusión a eso para decir que si el mundo se puede construir de una manera, es decir, si esa organización que parece fantástica puede existir, ¿por qué creemos que es el nuestro o la organización que le hemos dado al sentido de nuestras propias sociedades, historias particulares, vamos a creer que es la verdadera, ¿no? Y por eso habla de heterotopías, es decir, es un orden alterado que no solamente nos ratifica la existencia de una realidad distinta, sino que pone en duda las realidades que nosotros conocemos, ¿no? Ese creo pensamiento heterotópico que va a ser muy importante cuando revisemos Inverted Utopias, la exposición. ¿Qué pasó, Marco? ¿Quieres hablar de Foucault? No, disculpa. No, Marco, estaba escuchando una nota. ustedes hablan bastante. Si quieren comentar algo sobre eso, aquí estamos. Fue una interrupción accidental, disculpa. No, Lorena. mi amor, no te preocupes. Entonces son nuevos órdenes, ¿verdad?, que ponen en duda el propio orden. Eso va a ser un tema capital en la exposición Inverted Utopias, que es nuestro último proyecto expositivo de José Luis Santo Mateos que vamos a analizar, y que es de Mari Carmen Ramírez y Héctor Olea, que es su esposo, que es un gran filósofo. Y de hecho, Utopías Invertidas, Inverted Utopias, es una exposición que a ella le encargaron originalmente en el Reina Sofía. Y ella comenta ahí en la entrevista que ella quería que se llamara Heterotopías, pero que a los españoles les pareció que heterotopía es una palabra muy extraña. Y le dieron que no. ¿Quién es Mari Carmen Ramírez? Mari Carmen. ¿Ah? Mari Carmen es venezolana. Sí, no, ella es costarricense. Puertorriqueña. Puertorriqueña. Puertorriqueña.
Lo que pasa es que ha tenido un contacto, bueno, con toda Latinoamérica. Una gran, bueno, está en el Museum of Fine Art y es la directora del ICA, que es el Instituto del Centro de Investigación de Artes Visuales de Latinoamérica. Es la creadora, además de ese modelo curatorial, que es mi favorito, que se llama Constelar, el modelo Constelar. Y esa exposición, después de esa exposición, creo que la hizo primero en el Reina Sofía, luego lo hizo en Estados Unidos, es que pasa a formar parte del Comité de Arte Latinoamericano, directora de ahí de Houston, ¿no? Sí. Pero en su pensamiento y en esa construcción está el tema heterotópico. Es decir, vamos a decir, no va a venir otro a decir cómo es la historia, sino nosotros tenemos una forma de hacer la historia también y de construirla y de decir cuáles son sus lugares oficiales o no, ¿no? Cuáles son sus lugares, sus movimientos, sus contenidos, sus desplazamientos, ¿no? Y lo hizo además a través de eso que se llama el modelo constelar, que es unir distintos órdenes. Tú puedes crear, recrear. Sería chévere bueno, si tienen chance, porque les mando un montón de cosas que lean y lean, sería muy interesante si pueden darle una mirada al prólogo de las palabras y las cosas. Yo no sé si lo tienen en PDF, yo se los puedo mandar. Después vienen unos textos maravillosos donde él discute, es decir, lo interesante de Foucault es hacer la discusión sobre las propias formas como construimos nuestros referentes, nuestro pasado, nuestro presente, las cosas que aseveramos, lo hacen, la discusión la hace en el arte, en la economía, en un montón de situaciones, pero ese capítulo de las Meninas de Velázquez, que es el primero, es muy interesante para nosotros acceder a esa reconexión de la mirada, ¿no? Cuando estamos mirando desde un modelo falocéntrico o autocéntrico, o eurocéntrico, cuando estamos asignando categorías predispuestas, conocidas, estereotipadas, y cuando estamos proponiendo modelos de investigación que puedan crear otras resonancias tanto en los espectadores de ese momento como en la experiencia del arte y en la historia del arte en general. Y ese es un punto capital de todos los modelos curatoriales que están ahí reseñados. Tanto en la honestidad y la profundidad de la investigación y de las líneas de investigación y de los argumentos que guiaron a todos esos curadores para la selección de esos repertorios, como lo que sería un poco la hipótesis o tesis del libro en general y de la apuesta de este investigador, que es detectar no solamente la importancia de esos procesos o de esas curadurías para la propia Latinoamérica, sino también asentar que es muy probable, y no se haya hecho visible aún, pero que es muy probable que estos modelos curatoriales venidos desde Latinoamérica, consolidados por esas necesidades de contenido y de discurso, es muy probable que esos modelos hayan cambiado también los modelos y los procesos artísticos a nivel internacional. Cosas que él asoma y cosas que probablemente nadie vaya a asegurar, pero es pensar en el curador también como un productor de infraestructuras. Y en ese pensamiento latinoamericano, que está reseñado en libros, en ponencias, en discursos, ese pensamiento como el consolidador de una nueva expresión capaz de modificar también las formas de movimiento que posteriormente puede haber tenido el arte europeo. Que develaron conexiones con todo lo que fueron las vanguardias, la transvanguardia, las neovanguardias, la posmodernidad, con
con reflejos de ese pensamiento europeo o ese pensamiento norteamericano mucho más contundente que lo que hicieron los propios artistas europeos o latinoamericanos. Elizabeth quiere preguntar algo. No, estoy Está bien. mesmerized, estoy totalmente pendiente de lo que estás diciendo cada palabra. No. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Ahora, digamos, este es como el preámbulo, ¿no? El gran preámbulo para abrir esas estructuras y para nosotros iniciar la discusión la semana que viene. No obstante, por supuesto, nos va a quedar pendiente pues lo que nos ha pasado, ¿verdad? Es decir, uno piensa en eso, en este momento, digamos que la Limón que venía consolidándose esa potencia del discurso curatorial, del tema latinoamericano, estábamos hablando de un siglo XXI que con todas sus fracturas y dificultades, pues habría la emisión cada vez más prolífica de bienales, salones, ferias, no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino en toda Latinoamérica. Bueno, y la pandemia, honestamente, pues ha quebrantado todo el espacio de esa mirada, ¿no? Es decir, yo hablaba ayer en la charla de Laica, como pensar dónde estábamos y dónde estaba el arte en un pasado no tan lejano. O sea, dónde estaba la curaduría de exposiciones en un pasado no tan lejano. Hace un año, año y medio, 2 años. Y cuando hablaba del arte contemporáneo, pues inevitablemente tuve que tocar el tema de Nicolás Bourreau, ¿no? Digamos que es el último crítico o teórico que ha hecho, que habló de los procesos artísticos, no como desde la mirada filosófica de Baudrillard o de los grandes pensadores postmodernos, sino hablando con ejemplos de artistas, ¿no? Fue además el curador del Palais de Tokio durante unos 5 o 6 años, si no me equivoco. Y escribe además 2 grandes textos, estética relacional y postproducción. Pero lo que es maravilloso en él es que justamente cuando empezamos a hablar y empezamos a ver en el siglo XXI un arte guiado fundamentalmente por estructuras, por fragmentos, por memoria, por pequeños pedazos de información que se van ensamblando en la forma definitiva que va a encontrar su contacto con el espectador. Hablamos también de un arte que empieza a preguntarse sobre sí mismo y que en la mirada es un arte que está desplazándose de ese tema autónomo o minimalista o súper intelectual o súper filosófico o súper conceptualista para buscar un contacto con el espectador. Y la tesis de Bourreau es que hay una especie de encuentro con la mirada del espectador como parte fundamental de la obra de arte. Pensemos en Félix González Torres, que lo conocemos todo, ¿verdad? El cubano y su serie de los caramelos y de cómo esos caramelos es un peso de un cuerpo que él amó y cómo que el espectador vaya tomando esos caramelos hace desaparecer a la obra también como ese cuerpo desaparece. De pensar en cristiano, se está consolidando, engullir a la obra también como un acto de amor y de fe, de compromiso con el espacio. Pero lo paradójico y en lo que yo me detengo es donde desaparece la del genio, ¿no? Ningún artista es un genio,
sino un editor de contenidos, de ya la materia prima, como la conocíamos anteriormente, incluso en los años 80, esa materia prima que podía hacer del arte, el genio apareciendo en el espacio, pues esa materia prima ya no existe y el arte para Burro, a partir de la internet y todo eso, sería un conjunto de elementos editados. El artista ahora revive y reaviva elementos informados por otros. Ahora bien, esas dos posturas que vienen de su ejercicio curatorial en el Palais de Tokio y de lo que vio desarrollarse, están ancladas en que los artistas empezaron a reaccionar, el arte empezó a reaccionar frente al avance de la tecnología, del internet, de la proliferación iconográfica de las redes sociales, de la sobresaturación de la información. En su texto de estética relacional, por ejemplo, hay detalles como hablar de un mundo globalizado que nos estaba mirando por todos lados, de sentirse observado y de la especie de frialdad que empezaba a ver en el contacto humano, ¿no? Incluso dice como que ya no es lo mismo ir a un banco que llamar y hablar con alguien por teléfono, que llamar y seguir miles de instrucciones que te dan y pagarle a una persona que tú estás viendo que hacer un pago por el teléfono y agarrar un ticket y salir. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque lo que aterra, o lo que no es que a mí me aterra, bueno, seguramente sí me aterra, pero lo que llama a pensar, ¿no? Y a prestar mucha atención es si estábamos allí, es decir, en un arte que estaba consolidando el ejercicio del vínculo, el encuentro humano, la conexión de la experiencia, el arte como una forma compartida entre la creación y el espectador, rechazando ese espacio distante, rígido o frío o transitorio de la red, de las conexiones virtuales, pues ¿qué va a pasar con nosotros en este mundo en el que hemos acaecido? Estábamos ahí en un arte que estaba tratando de distanciarse de ello, pero ahora llegamos a una era y a un modo de conexión que aunque ya lo veníamos ensayando, pues porque ya incluso estos críticos estaban hablando de eso, pues ahora parece ser la única forma de relación, ¿no? Es decir, se nos pone adelante no como una alternativa que tenemos ni como una alternativa para el crecimiento y el desarrollo, sino que se nos pone como la alternativa única e indispensable para la conexión. Y si lo pensamos más allá, en territorios óptimos, puede ser un ejercicio estupendo, ¿verdad? O un ejercicio que empezará a generar nuevas consideraciones, pero en esos temas también habría que analizar pues cuál es realmente el porcentaje mundial, porque estoy segura que en otras sociedades en crisis como la venezolana, o peores que en la venezolana, porque no sé si somos los peores, pero puede haber que seamos los segundos peores o los terceros peores. Pero en otros territorios de crisis profunda, ¿cuál es realmente el porcentaje de gente que tiene acceso a la herramienta tecnológica o que tiene acceso a las sociedades que ya están empezando a funcionar en 5G con otro tipo de conexiones? Y ahí vendría también pues todo ese tema de un nuevo modelo expositivo que está surgiendo en las redes sociales y en el tema de la virtualidad. Las dificultades que eso está experimentando y cosas que yo pienso aún no van a estar, no están y no van a estar en este libro de José Santos Mateo, pero bueno, también puede ser un espacio que nos lleve a reflexionar, ¿no? Yo creo que el proceso expositivo debemos volverlo a pensar, y si va a ser hay grandes confusiones allí, ¿no? Con el tema virtual, porque la virtualidad verdaderamente, ¿qué es el ejercicio de lo virtual?
pues yo para vivir una experiencia virtual verdaderamente, no esta que nosotros vivimos es una experiencia digital. Tiene un rango de virtualidad porque yo parezco estar con ustedes y ustedes parecen estar conmigo y todos parecemos estar juntos, aunque no estemos en el mismo lugar. Estamos en un lugar que parece ser algo que no es y que sí es. Muy Bio y Casaresmente hablando, ¿verdad? muy a lo Morel, a la invención de Morel. Pero para vivir, o sea, para realmente suplantar la experiencia virtual por la presencial, pues nosotros tendríamos que tener algunos elementos. Si yo voy a entrar en una sala de exposiciones donde se me ofrece una experiencia virtual de ese tránsito, bueno, yo tengo que tener por lo menos unos lentes. Hay unos lentes especiales, hay cascos, hay guantes que te hacen sentir que tú estás mirando esas piezas o que tú estás caminando por ese espacio. Entonces creo que para todos, porque en tierra de ciegos el tuerto es el rey, para todos hay que pensar mucho el modelo curatorial y el modelo de la exposición virtual, las confusiones que se pueden dar allí. Forzar o traer a diseñar para mí, y bueno, lo he conversado con otros curadores también, como Félix, como Gerardo, diseñar un espacio, levantar un espacio tridimensional que parezca una sala de exposiciones por la que tú te puedes desplazar con un cursor que te está haciendo así, asado, y no ves bien la obra y no entiendes mucho de qué se trata y se ves un pedacito y es pintura además. Entonces tú no ves la pintura. Hay obras que necesitan ser miradas, ser observadas con el cuerpo, como decía una amiga mía. No solamente con la mirada, sino con el cuerpo, con la piel. Entonces, forzar eso es perder también un gran trabajo porque la percepción se anula. Cuando hay que diferenciar. Si yo voy a montar una virtualidad, yo tengo que montar una virtualidad. Es como que usted le digan, bueno, yo le voy a vender esta app que es virtual y usted va a tener una experiencia maravillosa en este juego y entonces tú no ves bien las cosas y la pelotica no sale no, bueno, es que es así. No, no es así. Usted diría inmediatamente, pues me devuelve mi dinero. También hay otro punto interesante allí que debemos reflexionar sobre él. Que una obra sea difundida a través de la virtualidad o de las redes o de los temas digitales no significa que sea una obra virtual. La obra virtual y el net art y todo ese tipo de manifestaciones son obras que trabajan con los procesos propios de la tecnología, de los algoritmos o de las redes sociales o de lo que ellas crean como materia de elaboración. Otra cosa es hacer yo una pintura y entonces ponerla en Instagram o ponerla en una exposición online y decir que esa obra es virtual. Eso no es una obra virtual. Es una obra difundida a través de los medios digitales de información, a través de medios de redes sociales y de una forma especial. En ese caso, también hay otro tema que es fundamental, que es la difusión. Es decir, en algunas discusiones con compañeros y con críticos, me dicen como, yo a veces, no es que me ponga apocalíptica, no soy ni apocalíptica, pero tampoco soy súper celebratoria con el tema digital y hay que meterse en las nuevas conexiones, hay que hacer esto así, porque no te adaptas, porque creo que todo está pasando y todo está por pasar y todo es muy nuevo. Y pueden haber cosas que parezcan un estallido maravilloso que después se desvanezcan. Ese punto de lo instantáneo, bueno, lo leyeron ustedes en el texto que les compartí de los paraísos vulnerables y de tiempos de espera. Ese punto de lo instantáneo
¿no? Es decir, de lo efímero, de lo evanescente que puede ser las redes sociales. Porque el tema de las redes sociales a mí me parece maravilloso, bien usado, pero las redes sociales tienen un problema de no ser legitimantes de un discurso razonado o académico, sino legitimantes del discurso que momentáneamente y sin saberlo, pues alguna mayoría elige o le da like. Ustedes lo pueden ver con las angustias también de los influencers o los youtubers. Yo he visto en Twitter unas desesperaciones, en gente muy seria además, porque de repente baja y entonces empiezan a decir tonterías para que suba, ¿no? Es muy invisible esa economía o esa elección y esa supuesta democratización podría ser también una trampa para la consolidación del discurso. En otro sentido, pues además de eso, de esa mayoría, ¿no? Yo creo que, yo no sé si fue a ustedes que les comenté, creo que fue a los otros alumnos, pero también todo ese escenario que nosotros estamos viendo, pues tiene múltiples capas de información. Que a mí 2000 personas le den like a un tweet mío no significa que yo sea tan legítimamente correcta o que mi discurso esté tan legítimamente asentado. Porque además las capas no se, el problema es que las capas de esas situaciones no se tocan. Hay un texto que yo escribí, por ahí anda, donde yo hablo de eso desde una experiencia muy cercana. Yo una vez llegué a la oficina, había una señora que trabajaba allí, la señora estaba con una cara terrible y yo le digo, ¿pero qué te pasa? Mientras me tomaba el café, ella me dice, no, niña, que allí donde yo vivo, en las minas de Baruta, hubo un accidente horrible, un homicidio de una muchacha que mató al hijo porque es una drogadicta. Bueno, la descripción era tenebrosa. Y yo le digo, ¿tú lo viste? Y me dice, no, yo lo vi en Facebook. Claro, al Facebook la noticia que llega al Facebook de ella jamás va a llegar a la mía. A mi Facebook no va a llegar nunca. Así como la exposición que yo hago jamás va a llegar al Facebook de ella. Entonces estamos hablando de, por eso los paraísos vulnerables, pues pequeñas esferas que siguen viviendo lo mismo en distintos espacios o en distintos paraísos, pero que finalmente son paraísos vulnerables, porque esa conexión total que la legitimidad de otros discursos, como los que vivíamos antes, por ejemplo, como lo que podríamos pensar es la distribución de una prensa nacional escrita en el periódico, que era capaz de leer todo el mundo, desde el señor que barría la calle, hasta el investigador, hasta el deportista o hasta el inversionista, un poco que desaparece, ¿no? Entonces, esa desaparición también hay que, por lo menos a las pequeñas comunidades de los algoritmos a los que nosotros pertenecemos o de la pequeña esfera, también hay que darle una continuidad. Y hay un gran error que yo he ido capitalizando en los últimos momentos de esas exposiciones virtuales online, que es no convocar al algoritmo mismo. Es decir, el espacio museográfico. Si usted va a usar de espacio museográfico las redes sociales o el Instagram o el online, usted tiene que comprender cómo funciona ese espacio museográfico. Entonces, usted no va a hacer nada en esta vida si usted monta tremenda exposición online, se gasta un dineral en la plataforma, busca la manera de que aquello se vea deslumbrante y usted no piensa que tiene que construir a nivel de algoritmo y a nivel de proceso, pues un ruido permanente para que eso cada vez tenga más visitas. Las montan ahí y no existieron más. Las anuncian un día, como que si uno va a agarrar el carro y va ahí un momentico a verla. Si desaparece, desaparece. No está más. Entonces, el sostener también a nivel comunicacional ese discurso es sumamente importante. A mí, mi experiencia
que la tuve con tiempos de espera. Es la única exposición que no es una exposición virtual, sino que es una exposición difundida a través de las redes sociales, en especial el Instagram. Siempre la pensé como un medio de difusión. Y si yo no me hubiera encontrado con José Luis García, que es un maestro de los algoritmos, que su obra además o él sí es el único artista que tiene una obra virtual y que su obra además tiene que ver con todo, o sea, con todos esos elementos tecnológicos que estamos, en lo que estamos en boga y que tenemos desde hace mucho tiempo. Si él no me dice, no, eso, porque yo le digo, bueno, mira, vamos a hacer esta exposición, yo quiero saber, era una voluntad absolutamente humana, curatorialmente humana. Yo quería saber qué estaban haciendo y en qué andaban artistas que habían trabajado conmigo o que se habían quedado en exposiciones que teníamos abiertas durante el 2019 o que se habían quedado detenidos en exposiciones o proyectos que íbamos a hacer durante el 2020. Bueno, saber en qué estaban haciendo, cómo estaban sus procesos. Y le dije, bueno, el carrusel de Instagram, vamos a hacerlo por Instagram, porque todo ese diseño de plataformas virtuales siempre es muy costoso. Eso necesita programadores, diseñadores especializados. Yo le dije, mira, vamos a hacerlo de la manera más sencilla que tenemos. Vamos a hacerlo por Instagram. Y yo le digo, mira, le pedimos 10 imágenes y ponemos el carrusel de 10 imágenes de una vez y ahí el texto y no sé qué. Me dice, no, estás loca. Tú vas a votar un artista en una sola emisión. Yo no entendía nada de eso. Le digo, ¿cómo que una sola emisión? Me dijo, no, vale, vamos a trabajarlo. Y entonces él hizo todo ese diseño. Yo voy a ponerles un videíto que tiene que ver con eso. Déjenme porque él hizo todo ese diseño, toda la programación. Pues ahora no consigo el... Ya va. No sé qué abierto. Ajá. A ver si es este. Que lo tengo que poner a andar para poderlo compartir. Hizo todo el diseño, hizo toda la programación, las horas, el horario, los análisis de las estadísticas. A ver. Okay. Compartir pantalla. ¿Lo están viendo? Sí, 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 sí. Creo que él me hizo para una charla que yo tuve sobre la exposición. Creo que no tiene sonido, así que no puedo conversar. Lo voy a tratar, quisiera ponerlo como más rapidito. Ajá. Vamos a ver si en fin. Porque bueno, él se detiene ahí en algunas cosas y lo que me interesa es que vean cómo fue pasando toda esa, fíjense lo que era el planteamiento de una pantalla, como que está muy rápido. Ok. El planteamiento de la pantalla, ¿no? Del ejercicio de la pantalla, no con las 10 emisiones como yo lo pensaba, de un solo golpe en un carrusel, sino una por una y activando el texto del propio artista y la cuadrícula del mismo Instagram como un espacio museográfico también, ¿no? De diseño y de museografía. Al principio fue muy difícil, los artistas estaban bravísimos porque, claro, yo les había pedido todo ese material y entonces nos tardábamos, bueno, ¿y para cuándo? Ellos no saben la cantidad de llamadas, nada más iba con el segundo, la tercero, porque cada artista se tardaba más o menos en difusión a través de ese Instagram, eran como unos 2 días y medio, entre que sacaban cada una de las 10 piezas, más los textos, más las historias, que también fueron otro punto
súper importante del trabajo. Creo que lo que hice fue como una tonta poner el video para atrás. Déjame adelantárselos un poquito. Lore, ¿y cómo hacen en el caso de Instagram con el tema del derecho de autor y copyright, por ejemplo, con las fotografías? Porque entiendo que Instagram es un poco tricky con eso. Si pones tu foto en Instagram, como que pierdes un... Ah, sí, eso no lo pensé, no lo sabía. O sea, bueno. lo que pasa es que, claro, la mayoría de esas piezas, bueno, nos las mandaban los artistas, ¿no? En ese sentido, no lo sé si, no sé O sea, cómo... lo que yo entiendo es que una vez que tú montas un material, que es una de las cosas que a mí me preocupan más cuando monto mi trabajo en redes y como que a todos los fotógrafos en general, que Ajá. tú le estás dando a Instagram la potestad de que use esas fotos como quiera o de cualquier persona pueda tomar tu foto de Instagram, porque ya lo estás haciendo público y pueda como darle el uso que quiera. Entonces... Claro, pero igualmente, bueno, no sé, por lo menos en estos casos, la mayoría, en su inmensa mayoría, creo que nada más dos o tres casos son fotógrafos. O sea, los otros son imágenes de obras en otros materiales, por ejemplo, María Elena Álvarez es pintura y collage. Ahora, también por el nivel, me imagino que de resolución, ¿no? De la imagen, que es otro tema. Eso que ven en la derecha, perdón, son cómo él movía las piezas en las historias del Instagram. O sea, cómo hizo esas fracturas que también, bueno, los artistas nunca se molestaron, pero era como una pieza compartida. Es decir, son obras de videoarte de José Luis a partir de las obras de los artistas. Esas las historias fueron súper celebradas. Mira, Fabi. Lorena, ¿nos puedes mandar el link de ese Tiempos de Espera? Sí, claro. Lo que Me pasa encantaría es que verlo. Ajá. ya estábamos como en fíjate, ahí qué pasó. Eso empezó como en agosto del año pasado. Y Gabriela Benaí, la galería, no tenía, o sea, nos cedió el Instagram completo para que eso pudiera suceder de esa manera. Y ese orden que estábamos viendo de las imágenes, esas retículas, pues tuviera un orden conceptual y gráfico importante, Elizabeth. Ahora, claro, ya Gabriela empezaba a hacer otras cosas. Yo te puedo mandar desde la primera publicación de Tiempos de Espera y entonces tú empiezas a subir y ahí lo puedes ver. Buenísimo. Y sí creo que en el Instagram de GBG está un circulito donde dice Tiempos de Espera y ahí están todas las historias. Ah, ok. Claro, pero es larguísimo porque esos fueron 21 artistas más o menos. Pero sí, yo te lo puedo mandar. Con gusto. Y para terminar con la pregunta de Fabiola Cuya, la verdad que ni lo había pensado. Tendría que preguntarle a José Luis a ver qué me dice. O sea, nunca pensamos en eso ni conversamos nada específicamente al respecto. Ahora, ya va. En este sentido, pues era un proceso de difusión que se adaptó muy bien. Aunque yo no había visto, en ese proceso yo veía la construcción fragmentada y transitiva. Es decir, nunca veía las relaciones entre ambos o entre todos, porque además mi argumento curatorial no tenía que ver con presentar un repertorio que fuera significativo de lo mejor o de lo que estaba produciendo en el arte venezolano de los últimos tiempos, o no tenía un tema que tuviera que ver directamente con las obras. Fíjense cómo se aleja el discurso, sino que tenía que ver con lo que los artistas estaban haciendo, y lo que ellos me mandaban era el tema de cada uno de ellos, incluyendo el texto que hablaba sobre sus procesos de trabajo. Por supuesto, yo edité muchas cosas o los ayudé como un escritor fantasma con mucho gusto, pero me pareciera valioso frente a un mundo donde nos estábamos desvaneciendo, donde cada vez eran peores las informaciones de los espacios, bueno, donde sigue siendo, pero en ese tiempo donde la muerte, la desaparición, la enfermedad,
pues era una primera sorpresa compartida que estábamos teniendo como sociedad, no solamente como sociedad venezolana, sino como sociedad global, de la desesperanza se trasladaba también. Ya no es como la crisis terrible humanitaria que hemos vivido en este país, que nos permitía incluso la puerta de pensar salir a otro lugar, tener mejor vida, ya fuera caminando, cruzando la frontera, o montándote en un avión, o lanzándote en un barco, o un peñero de Wiria, así te fueras a morir o así fueras a vivir. Sino que ahora el mundo está tan descompensado y tan echado a perder, y está tan terrible, que ni siquiera esa posibilidad esperanzadora en sociedades que ya se han hermanado pues por la incapacidad de sus estados-nación para mantener la vida y la salud de sus individuos. Entonces era una preocupación por saber que ellos estaban vivos y que estaban haciendo algo, e invitarlos también, ¿no? Un poco, no hablar de la pandemia, no hablar de la muerte, sino de lo que estaban en sus procesos de trabajo. Mandaban imágenes, yo seleccionaba un conjunto de 10 imágenes, la única cosa que los conecta a todos conmigo es que, como les digo, o estábamos trabajando juntos o estábamos por iniciar proyectos durante el 2021. Es decir, o ya habíamos hecho proyectos o íbamos a empezar proyectos curatoriales en el 2021. Entonces, claro, tiene mucha autonomía discursiva, pasa por muchos rangos a nivel de temática y de estrategia o de metodologías. Y al mismo tiempo, pues permite es como una especie de resonancia, ¿no? con otros artistas también, como una especie de diálogo, anotaciones, para que otros artistas también se involucraran con el proceso de creación, ¿no? Es decir, como no dejar las cosas ahí detenidas, sino en frente a la suspensión de todas las consideraciones, pues empezar a construir algunos caminos de reflexión. Llegó la hora entonces en que empezaron a pedir la exposición presencial. Mejoró el tema del COVID a finales del año pasado, había menos casos. Héctor Padula, que es uno de los artistas, me dijo, no tengo ni una sola cama en el centro médico con COVID, las cosas están mejorando, etc. Y nos planteamos hacer la exposición presencial. ¡Qué pánico! Porque yo no había visto nunca estas obras juntas. Fíjense la diferencia. Es decir, la construcción desde el sitio de la difusión de las redes, a pesar de que las obras no son virtuales, yo no las estaba viendo en ese modo de operación del Instagram, nunca las vi juntas, las veía separadas. Ellas aparecían, yo podía verlo en una malla, en una estructura. La estructura siempre estaba en movimiento y siempre iba creciendo y desapareciendo. Nos vimos, déjenme ponerles el otro video, esto, dejar de compartir. Vimos en el caso de tener que ya voy. Ajá, creo que es este. Ay, no. Ay, es este otro, perdón. Este duraba 10, exacto. Es este. Pero la cosa con el COVID en Venezuela fue así como fue acá, que empezó, cerraron todo, empezó a morir gente muchísimo, pero empezó el proceso de las vacunas y empezó a bajar. Pero en Venezuela como que bajó y volvió a subir, una cosa así. Lo que pasa es que en Venezuela, o sea, primero hubo una cosa que fue que a nosotros nos encerraron como mucho antes de que incluso hubieran hasta pocos casos. De hecho, la gente casi en su totalidad se quejaba mucho de eso. Okay. Sin embargo, déjame compartir la pantalla para seguir hablando. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? Aquí. Sin embargo, sí, los casos subieron,
creo que el pico más alto fue como entre agosto, septiembre, por allí, si no me equivoco, Elizabeth. Pero como la gente se había encerrado, la gente pasó mucho, bastante, como 2 meses, además que claro, yo creo que aquí, y esto no es una cosa de comentar que quede agradable, pero la gente aquí sabe el riesgo que corre si se enferma de cualquier cosa. Es decir, aquí te dicen, no, hay un virus que te puedes morir, o sea, o si sabes que vas a llegar al clínico a fallecer de inanición, o que si tienes más o menos platica, vas a llegar al Hospital de Clínicas Caracas a quedarte con una mano adelante y otra atrás, si es que vive, de todos los órdenes sociales la gente se encierra, chamo. O sea, la gente dice ni de vaina. Sí, claro. Porque uno sabe la gran crisis humanitaria que hay aquí. ¿Qué pasó? Que bueno, eso se pudo aguantar, la gente en su casa encerrada 2 meses, pero más allá de eso tampoco, porque aquí no hay ninguna ayuda estatal. O sea, aquí no hay ninguna ayuda del Estado que te diga, mire, usted, estamos en confinamiento, le vamos a mandar una caja de comida y unas vitaminas. Entonces, eso del 7+7, él lo hizo, bueno, para tratar de apalear eso, ¿no? Es decir, para que la gente pudiera salir a trabajar 7 días y 7 días no. No es que no vayan a creer que soy madurista, o sea, no, es que sí, lo estoy como explicando, ay, qué horror. Sí. Soné como madurista. No, lo que quiero decir es que inevitablemente igual la gente salía, ¿no? O sea, hay gente que tiene que salir a vender una cosa, a arreglar carro o lo que sea para poder comer, ¿no? Los que comen. Entonces, en ese 7+7, es decir, hubo un tiempo bastante en que la curva nunca fue tan alta. Pero yo no sé qué pasó, si fue por diciembre o por carnaval, que hubo como unas aperturas y la gente andaba ahí de lo lindo, muy contentos todos, pues la curva se puso bestial y bueno, está el tema ahorita de la otra cepa, que ha matado cantidad de gente. Y ahorita la curva está, creo que, bastante alta. O sea, los niveles de contagio han crecido. Claro, yo sí veo, por lo menos yo vivo en Chacao. Yo vivo en Chacao y en los sitios donde yo voy a comprar cosas y tal, que la gente se cuida. O sea, que verdaderamente tienen todo el mundo, yo veo en la calle con doble mascarilla. Veo en la calle gente haciendo cosas que antes yo era como una neurótica, echándose alcohol por todos lados con un spray. O sea, veo que la gente está como atenta porque tienen ese nervio. Y, ajá. ¿Y qué más? No sé, ¿dónde estaba yo? Bueno, ibas a presentar el video, pero te Exacto. interrumpí con... Sí, no, pero fíjate, entonces en esta fecha, como septiembre, octubre, los casos, la curva comenzó a bajar bastante, ¿no? Entonces, mucha gente en el mismo Instagram y la misma Gabriela, José Luis, oye, vamos a hacer la exposición presencial, la gente la está pidiendo. Pero de verdad me daba pánico porque eran obras que yo no había visto nunca juntas. Y teníamos la segunda tarea, que era complicada, que era cómo darle curso al discurso curatorial. Porque digamos que no era un discurso curatorial anclado en las relaciones formales o en las relaciones temáticas o en las relaciones conceptuales de las obras que estaban allí, sino en la relación curador-artista, que no tenía por qué ser directamente proporcional o del mismo tipo con alguno y otro, ¿no? Entonces, bueno, lo que construimos, José Luis también me ayudó muchísimo, fue pequeños nichos, como yo le decía, los infinitos particulares. Así, cada obra, o sea, cada conjunto está como en pequeños nichos en la pared y están las reflexiones de los artistas y además de todo, en esta pared que está aquí atrás, déjame, qué gafa. Esta es la entrada GBG. Aquí a mano derecha se ve el cursor mío, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ajá, aquí a mano derecha está un televisor, que no se ve ahorita porque estaríamos detrás del televisor, donde había un video que editó José Luis con toda ese curso que yo les hice, ese video que les puse antes, pues, ¿no? O sea, con lo que había sido el recorrido por las redes sociales.
Y estaba el texto, en esta que lo van a ver ahora, el texto inicial con el que yo arranco tiempos de espera. Y fíjense qué curioso. En el transcurso de todo en el transcurso de toda la exposición en redes, en el Instagram, yo sentía que esa exposición no había terminado. O sea, que yo no la había terminado nunca. Y José Luis me decía, tú tienes que hacer un texto de cierre. Y le digo, bueno, pero no puedo. No, pero ya va. Solamente cuando pensamos ya en el espacio positivo, cuando pensamos en la ubicación de las obras, fue que yo pude hacer un texto final y sentí que el texto había terminado. Es decir, que esa puesta en escena había terminado. Entonces, incluso a mí misma me pasó el construir un texto o una aventura textual de reflexión que se iba modificando con el tiempo, cosa que jamás en ningún proyecto curatorial a mí me había pasado. O sea, el panel de sala se modificó por lo menos 4 veces. El que empezó en las redes sociales, uno que hice en el medio del tránsito del Instagram, el que escribí para el Nacional, que fue el que les mandé, el del papel literario, y el definitivo, que es el que está en sala, que tiene pedazos de cada uno y un texto final. Vamos a poner el video para que más o menos puedan ver. Este es un poquito rápido. No sé si tiene... Jorge Pisani tenía vamos a echarlo para atrás para que lo veamos. Jorge Pisani tenía en Instagram 10 imágenes, pero por supuesto no tenía espacio para poner 10 piezas de Jorge, poníamos una sola. O sea, hay muchos casos en los que eso pasó. Algunos tuvieron las piezas completas, como el caso de Yoshi, que lo vieron en la entrada, y en otros casos no lo pudimos hacer. Simplemente había como una especie de acuerdo museográfico en ese sentido. Igual en el caso de la fotografía, ¿no? Fueron muy pocos. Isabel, la que tuvo todo porque era un objeto, era el libro que estaba, creo que al principio y ahorita lo volvemos a ver. Este es Héctor Padula también, 4 emisiones, 5 emisiones de 10. Este es mi segundo texto. Igual Luis Millet, igual Jason. Ahora habían unas vitrinas, que las van a ver ahora, donde pusimos algunos de los bocetos, sobre todo los artistas que no le habíamos colocado las piezas completas en el espacio. Un poco como retomando el tema archivo, taller, mesa de trabajo, deliberación, con sus propios textos, con sus propias imágenes, con sus procesos de creación. Una pregunta, Lorena, ¿y cómo estuvieron ¿Sí? las ventas? Bastante malas.
No fue lo que Oye, esperábamos. es impresionante la diferencia, ¿no? Del video Increíble. anterior a este. Miren esto, miren esto. Por ejemplo, bueno, esta es María Elena. María Elena también le pusimos una sola pieza. Manuel Eduardo fue el que más puso porque ya las tenían montadas. Este es Malú. Malú estaban todas las piezas. Creo que una sola fue la que sacamos. Este es Javier Vivas, el que está aquí al fondo también. De 10 pusimos solamente 2. E Isabel, que son estas pequeñas piezas, que son ejercicios de páginas de libros que estaba haciendo en ese momento. Aquí está, fíjense, se ve. Estas que están aquí al lado son las de Yoshi. Con Yoshi pasó una cosa súper interesante, que la gente como que, o sea, Yoshi normalmente hace obras muy grandes, ¿no? Y que se expanden en el espacio. Entonces, en las fotos del Instagram, la gente juraba que eran piezas grandísimas. Y estas son piezas que él hizo que tienen que ver directamente con el tema de la pandemia. Yo creo que el único que habla directamente de ese tema es él. Porque son piezas que, estas son las formas que él tiene para anudar esas piezas sobre papel y trasladarlas, suponte que va a una exposición o que las va a llevar de un sitio a otro. Entonces él tiene formas especiales de anudarlas, como de empacarlas, para que el pliegue no se pierda o se desvanezca. Entonces, estas piezas más bien están usando esa técnica para hablar sobre todas las cosas que nos estaban pasando. Es decir, tienen que ver, estas se llaman luto, estas que están acostadas, hay otras que se llaman el miedo, el cuerpo tal. Es decir, tienen que ver con las sensaciones terribles del confinamiento. E Isabel hizo este libro, que es, no sé si, ojalá, creo que ahorita lo vuelven a pasar en el video, y estaba haciendo estas páginas negras de un libro nuevo, que esto no estuvo en Instagram, en cambio está el libro completo blanco, sí estuvo en Instagram, y la única guía museográfica que teníamos al principio, mira, aquí no está el televisor todavía puesto, pero en esta zona está el televisor con el video de las redes. La única guía era que la primera artista que pusimos en Instagram fue Isabel, y el artista que cerraba Instagram fue Yoshi. Entonces la idea era justamente otorgar esa misma circularidad a todo el recorrido. O sea, tú entrabas, a mano derecha tenías Isabel, hacías todo el recorrido y al salir tenías a Yoshi. Vamos a poner el final para ver si se ve el libro de Isa completo. ¿Ves? Este blanco. Hasta ahí llega el video. María me estaba preguntando por lo de las ventas. Bueno, la verdad que no. Hicimos eso también como una forma de ayudar a los artistas y a la galería, pero no fue. Ahorita hay muchos problemas con eso, porque desde ese momento incluso, y los precios eran bastante bajos. Bueno, se vendieron algunas cosas, pero digamos que no era lo que se estaba esperando, y bueno, vamos a tratar de seguir haciendo algunos procesos de difusión en redes, a ver si pueden algunos artistas recuperar o tener algún beneficio de la muestra, ¿no? Igual todos quedamos muy contentos con el proceso y como decía Elizabeth, bueno, yo el día que abrí, la primera pieza que abrí, esa foto sí está en mi Instagram, fue la de María Elena. Se me salieron las lágrimas cuando la vi en vivo. Es decir, tenía meses viendo que mándame el WhatsApp, mándame el WhatsApp, mándame la foto. Vamos a revisar, edita esto. Uy, cuando agarré la pieza y ahí comprendí también eso que decía mi amiga, que las piezas hay que verlas con el cuerpo, ¿no? Era una situación de asombro maravillosa verlas y mucha gente disfrutó poder tener las dos posibilidades, es decir. Lorena, bueno, yo fui de esas afortunadas que tuvo las dos posibilidades. Yo estuve en la galería y de verdad que me parece que la exposición estuvo increíble. O sea, fui con mi hijo, que también es un artista plástico incipiente, y de verdad nos gustó muchísimo, muchísimo.
O sea, Mucha a pesar, gente, sí, mucha gente lo agradeció mucho, mucho, los espectadores, ¿no? además que tuve la suerte de que José Luis me hizo la visita guiada Ay, qué chévere, Elizabeth, y qué bonito. buenísimo. Fue una experiencia bien linda, ¿verdad? Ajá. Sí, y para los artistas mismos, ¿no? Y digamos que es una de las situaciones, es un encuentro que es de los que yo más, de las situaciones más hermosas del 2020. O sea, el día que me encontré con ellos, bueno, fue una cosa maravillosa. Di incluso hasta una charla y me la pusieron en Instagram, escondida, me grabaron escondida. Y estaba muy emocionada porque era la posibilidad de abrir un espacio y frente a todos los pronósticos de no se puede hacer nada, de todo está caído, pues abrir un espacio que sirvió para el encuentro y la difusión de la obra de ellos y para bueno, sentirnos que estábamos, comprobar que estábamos vivos, que estábamos trabajando y que habían otros pensando como nosotros. Es decir, que un espectador pudo ir allá y decir, oye, aquí hay una gente haciendo algo, algo está pasando, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas más importantes en ese proceso, y ese proceso curatorialmente pues cumplió sus cometidos, ya está pronto a clausurar, creo que se clausura esta semana y probablemente tengamos algunas reflexiones con los artistas, algunas para ver si podemos promocionar la venta de las obras. Pero el tema de la venta de las obras también está complicado, ¿no? A nivel general. Creo que hay una especie de recesión, incluso mucha preocupación por parte de los artistas porque hay una cosa que ya se está empezando a instaurar que se llama el precio COVID, precio pandemia. Oh my God, sí. O sea, es como todo está parado, como nada sucede, como Claro. las economías, entonces te piden precios más bajos. Y sabes que eso en la carrera de un artista es delicado, ¿no? O sea, si tú tienes Sí. un rango de obra donde tú vendes entre 7.000 y 9.000 dólares, ese es el rango de tus piezas, según los tamaños, ¿verdad? Un rango Claro. entre 7.000 y 9.000. Si tú de repente vendes una obra en 3.500, pues es una raya. Y puedes ocasionar que otro coleccionista que te compró una obra similar en 9.000 dólares y vea la de 3.500, que es similar, te diga, bueno, ¿y qué te pasó a ti? Me vendiste a mí una obra en 9.000 y se la vendiste a este pan en 3.500. Sí, eso es gravísimo. Eso es grave con coleccionistas a nivel institucional, Sí. de museos, de galerías. Pero entonces lo que están haciendo los artistas es tratar de vender precio COVID y paralelamente decir cuál es el verdadero precio. O sea, como decir, yo te voy a vender esta obra en 2.500 porque estamos en pandemia, pero el verdadero precio de esta obra es 7.000 dólares. Y eso consta Consta en el certificado. en el certificado, exactamente. Bueno, una locura. Wow. Pero eso, Entonces, ellos venden dentro local o también hay posibilidad de venderla fuera. Si hay un comprador acá en Estados Unidos que desea una obra de uno de estos artistas, ¿qué posibilidades sí, hay de claro, que claro. eso sea posible y que le pague aquí, no allá? Sí, sí es posible, no hay ningún problema. Eso hay que hablar con Gabriela, pues, ¿no? Que es la que lleva eso. Claro, con Gabriela. O me avisan y yo le comunico. Porque además en serio, los precios fueron súper accesibles porque era como, yo lo hice porque me daba mucho susto también con los artistas. Primero se deprimen, Claro. estaban deprimidos terriblemente. Y segundo, oye, la funcionalidad operativa, muchos de ellos son artistas que viven de eso. Y No, el no tiene costo otra cosa. el costo de toda la producción también es importante, ¿no? En cuanto a la galería, Sí, todo el también. conjunto es un costo importante y hasta la galería le pega muchísimo, ¿no? Claro, claro. Sí, fue bastante. Pero en medio de todo, creo que fue una estrategia interesante que funcionó y por lo menos a mí, a nivel curatorial, fue muy inquietante, ¿no? Porque
finalmente, que es lo que yo narro en ese último texto que cierra, que está ahí en el texto de Sala, es que la realidad presencial no suplanta a la virtual ni viceversa, son simplemente diferentes. Yo hice una exposición en 2 emisiones diferentes, o sea, con las mismas obras y con los mismos artistas, pero esa exposición fue distinta, era diferente. No es que una es mejor y otra es peor, no es que la de Instagram es chimba y la otra es chévere, no, simplemente son distintas. Y también los modos de aproximación a esos espacios fueron diferentes. Entonces ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que asentar la mirada, ¿no? Y asentar la mirada y estar atentos con el ejercicio verdadero del espacio museográfico. Si yo estoy en las redes sociales, yo tengo un espacio museográfico de diseño, de museografía, de formas de emisión, de formas de organización. Y hay que ser muy asertivo para no perderse en ese espacio. Igual, las obras en sala pues demandan otras cualidades. Son otras las narrativas, es otra la situación del cuerpo, del espacio, de las relaciones entre ellas. Y a eso también siempre hay que atender. Es decir, tenemos que ser acuciosos en ambos escenarios. Y bueno, es un punto también para revisar cómo está eso a nivel latinoamericano y a nivel internacional, porque también creo que hay grandes vacíos, ¿no? que parecieran no terminar de consolidar un norte posible en ese sentido, por más que se hagan aventuras virtuales, todo está en extremo removido, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Voy a buscar otra cosa que quería comentarles aquí. Si quieren, pueden comentar o decir algo que necesiten durante este tiempo. No Lorena, les puse... ¿has Sí. visto la exposición? Hay una exposición que tiene Acute Art. Creo que es en Londres, que vas caminando. Eso sí es absolutamente virtual, ¿no? Tú vas caminando por el río y con tu teléfono ves en Augmented Reality obras de diferentes artistas como Fox y artistas, hay varios por ahí, como 5 artistas muy buenos, pero es como un approach absolutamente diferente a lo que es la virtualidad, ¿no? Porque realmente esas obras no existen sino solamente en tu teléfono. También hay Claro. exposiciones, o sea, por ejemplo, muchos museos están utilizando este tipo de augmented reality. Por ejemplo, en el museo que está aquí cerca de Dalí, que queda en Florida, tú te paras en la obra y con tu teléfono la obra empieza a sacar cada una de las imágenes descomponiéndose. Las imágenes, ¿sabes? Sabes que Dalí pues utiliza diferentes imágenes dentro de imágenes, ¿no? O sea, que simbolizan diferentes cosas. Entonces se las va explicando cada una a la vez. Y me parece eso tan, tú sabes, una cosa que es ya absolutamente digital y tecnológica. Pues. Claro, yo lo que pienso es que nosotros, como todo, tenemos como, hay que esperar, ¿no? Es decir, ciertamente vivimos en un mundo diferente que cambió. Lorena, Sí. pero José Luis tenía una obra con realidad aumentada. Sí, claro, era el único artista virtual que había en la Sí, exposición. y en la FIA también, en la FIA de los jóvenes artistas también había obras con realidad aumentada. O sea que ya eso aquí también. No, es que yo no digo que no. O sea, no me No, malcomprendas. digo para decirle a Marian Sí, que aquí sí. también ese Eso recurso se ya hace, está sí, funcionando. claro. Es decir, eso no, exacto, eso no nos ataja, no nos agarra de sorpresa. Eso era un discurso y eran situaciones que ya veníamos ensayando. La diferencia es eso que les dije en la clase, es decir, cuando eso se volvió único, es decir, el único camino. Y nosotros hablamos del tema del aura
el tema de los blockchain y el del criptoarte, que ahora se puso y se alzó con esa venta en Christie por $70 millones del collage digital de este artista Beeple. Pero que además, claro, el blockchain supuestamente crea una estructura que no permite la multiplicación de la imagen, que siempre era un poco la deficiencia, señalaba a la producción tanto industrial del siglo XX, serigráfica, la repetición, y después a la proliferación de la globalización y de las redes sociales y del Instagram y de los medios. Pero en todo ese sentido, es decir, yo sí creo que nosotros hemos cambiado, las estrategias se han trasladado, el objeto de arte se ha desplazado, todas nuestras relaciones humanas se han transformado, pero también hay que esperar, ¿no? Pienso yo, a ver qué va a pasar. A veces se exalza ese tema del criptoarte, y hablándolo con el mismo José Luis muchas veces me dice, bueno, eso puede ser que sea una cosa completamente transitoria, ¿no? Que de repente es un boom y después desaparece. Hay artículos que ya hablan del regreso del aura. ¿Se acuerdan la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica de Benjamin, ¿no? Que la obra, hablando él específicamente del cine y de la radio, pues que el aura se desaparecía y se perdía lo que hemos hablado, que lo hablamos en otra clase, los tiempos, el presente activo. Benjamin habla de lo irrepetible, del espacio-tiempo de la obra, que aunque sea muy lejano, pues también que parece distante por más cercano que esté la obra de uno. Toda esa pérdida, entonces ahora hablan de que el aura llegó a Internet, porque el criptoarte pues tiene una manera de ser único y singular. No obstante, por ejemplo, hay que pensar de qué forma es único y singular, simplemente porque no se repite. Y esa obra realmente es buena simplemente porque no se repite. ¿Qué tipo de arte está posicionándose allí? Es un arte ejemplar, tiene algún sentido, tiene algún mensaje, algún contenido, o simplemente es una obra de diseño gráfico que, como yo logro montarme en una plataforma y hacer que eso no sea único para un comprador, pues ya, como tiene un aura de que, o sea, estamos tan vacíos que la única aura es esa singularidad del intercambio económico y de que yo tengo una que no tiene Alberto o Fabiola, o que nadie más va a poder tener. Es decir, son muchas cosas que todavía tenemos que ir mirando. Yo siempre recomiendo a nivel de pensamiento, de proceso, de proyecto, la cautela, ¿verdad? Sin dejar de hacer tampoco, haciendo, pero con cautela. Cómo vamos consolidando esos recorridos y ir viendo qué pasa, porque también podemos lanzarnos al tema de la era virtual y de repente, pues el día de mañana, Dios mediante, pues se vacuna todo el mundo, desaparece el COVID y se acabó ese rollo, ¿no? Y estábamos ahí, no, que ahora esto las va a hacer por internet. Bueno, de repente no. Es una experiencia que hemos vivido también, una posibilidad, o de repente, mira, pues pasaremos 10 años más de esta forma, una década completa, siendo o no siendo en este espacio presencial y no presencial. Entonces, como diría Humberto Eco, ni apocalípticos ni sobresaltados, ¿no? Ni integrados, ni apocalípticos ni integrados. Hay que aprender a ver con cautela cómo va todo consolidándose. ¿Qué es lo importante siempre? Tanto en los proyectos curatoriales, tanto en los proyectos artísticos, tanto en los procesos de investigación, pues tener claro los nortes que nosotros queremos tener con ese proceso. De repente, Marianne decide que el arte digital y el net art era lo que ya estaba esperando y que eso pasó para que poner esa obra en el espacio, y va a ser así desde ahora para en un tiempo, aunque el arte digital desaparezca. Y el arte, como dice Elizabeth, ese arte de algoritmo y de transformación, pues ya lo venían ensayando muchos artistas aquí, en especial José Luis García, que es uno de los principales en consolidar esos recorridos. La transformación, yo creo que el cinetismo es medio virtual.
me parece a mí. O sea, es un arte siempre que es y no es, y depende de una mirada, o sea, tiene en su esencia, aunque parezca muy, ¿cómo se llama? Artesanal, frente a lo que uno vive en realidades aumentadas, tiene en su esencia la realidad aumentada, en su esencia artesanalmente hablando. O sea, un espacio que es un paradigma nuevo cada vez que la mirada, o por una conjunción de elementos, crea un tercer elemento que es invisible materialmente, pero que está. Eso se llama cromointerferencia, dice Cruz 10. ¿Cierto? ¿Estoy en lo cierto? No saben. Es un color de cromointerferencia. Por ejemplo, el mural de Cruz 10 que está en el Guaire, yo hice un texto en papel literario sobre eso. Se lo voy a mandar. El mural de Cruz 10 que está en el Guaire es que no es saturación, es no sé qué por cromointerferencia. Entonces son dos colores, ¿verdad? Él pone como una angulación especial en dos colores, y esos dos colores a la distancia crean un tercer color. Sí, eso. Pero eso tiene un nombre que yo no me acuerdo ahorita. Sí, ahí lo pusieron, de color aditivo. Color aditivo, eso, es exacto. El color aditivo es un tercer espacio que no está, pero está. Por eso les digo que ya nosotros teníamos un poco de eso, como en la invención de Morelli, de Isla Perdida, en la enfermedad y la dictadura. Interesantísimo. Sí, sí, sí. Muy interesante. Ustedes vieron el otro día el cohete este que lanzaron, que va a la estación espacial, le va dando vuelta al planeta, casi choca con un objeto basura espacial. Ay, Basura no puede espacial. ser. Pues sí, hay tanta basura en el espacio que uno no sabe que están lanzando al espacio, que entonces va recorriendo la Tierra. ¿Qué va a decir Wally de todo esto? ¿Se imagina? Por 1 milímetro no chocaron con un pedazo de basura espacial. Bueno, vamos a cerrar aquí. Yo no les puse todas estas presentaciones de mis proyectos expositivos porque ya quiero entrar en materia. Si nos queda un chance al final, hablamos de esas cosas, pero quería entrar en materia y quería cerrar con tiempos de espera porque, bueno, es la exposición que me puso en esa cosa virtual presencial que me parece importante para analizar los temas que nos competen. A manera de cierre, pues ya de esta etapa de aprender sobre la curaduría, el modelo expositivo, los distintos espacios, ¿verdad? Hablamos del curador como creador, no está aquí, pero hay reflexiones de esos curadores y de las mías mismas. Hablaríamos también de curaduría y estamos aquí, pero como un discurso curatorial, pues se puede volver también un proceso de creación o un proceso de asentamiento de distintas dinámicas, bueno, de un grupo humano, de una sociedad, de un país. Hablamos de la mirada, de la creación, de transmitir, de pensar en el espectador. Pensar en el espectador es un punto crucial. Cuando yo, y ahorita mismo, es decir, cuando yo erráticamente monto una exposición simulando un espacio presencial y lo forzo a una esfera de lo virtual a la cual la gente no puede tener un buen acceso, yo no estoy pensando en el espectador. Yo estoy siendo superficial. Es como, yo siempre pongo un ejemplo que es un poco pornográfico, pero es como que si una gente se comprara una muñeca de plástico y entonces virtual, porque va a tener una relación y entonces no se le vean los senos a la muñeca. No se le ve bien los senos. ¿Qué hace la gente? Le devuelve su dinero. Pero en este caso hay que pensar bien en el espectador. El espectador tiene que poder desarrollar en ese espacio pues el criterio del gozo estético del que hablaba José Antonio Navarrete,
el placer de la mirada, el intercambio, el disfrute, el goce estético de pasar por esa narrativa. ¿Llegar a dónde y para qué? Es otra palabra fundamental. ¿Para qué voy a montar una exposición virtual si no la voy a promocionar y la van a ver 50 personas? No tiene sentido. ¿Para qué voy a hacer las cosas también? ¿Por qué las voy a hacer? ¿Cómo las voy a hacer? Los pequeños y los grandes relatos, hablamos de eso un poquito cuando hablé de la exposición mercantil, ¿verdad? De la colección, cuando el tema de la mirada más global y la mirada más local, ¿verdad? Lo que constituye grandes líneas de investigación y pequeñas líneas de investigación. Para mí, este es mi texto. La curaduría es de algún modo la legitimación y presentación de una forma de aproximación e interpretación de lo otro, constituyéndose a su vez como poética. Es una forma especial de hilvanar presencias y ausencias, de discurrir en torno a las variables de la historia, de ahondar en los discursos de la propia obra o en las problemáticas desprendidas de la capacidad intelectiva y sensible del sujeto articulante, autor-curador. Para mí el curador también es un autor. Puede ser ahondar en los discursos de la obra o en las problemáticas desprendidas de la capacidad intelectiva y sensible de ese sujeto articulante. Este es mío, no se los puse y lo puse aquí al final, yo después se los mando. Y me gusta mucho que le presten atención al último texto del prólogo de Juan José Santos Mateos, porque, bueno, yo no sé, pero inclusive estos tiempos de espera que estamos viviendo, aunque empecé un poco triste por el tema de un montón de muertes, varias muertes que en menos de una semana hemos tenido en estos tiempos, y a veces es difícil pensar que este sea un espacio en el que tenemos que sentarnos a pensar. Pero por donde venía esta reflexión de este señor, esa proliferación, ¿no? Esa proliferación quizás excesiva de bienales, de salones, de ferias, de intercambio, pues también construyó lugares apáticos y llenos de vacío para los mismos curadores que habían sido gestores de esos primeros movimientos, es decir, que construyeron espacios y dispositivos llenos de fe y de esperanza en que estaban cambiando y consolidando la autonomía de ciertos discursos. Y es muy hermoso porque en esos párrafos finales del libro, él justamente remite a eso, es decir, a una mirada que parece desprenderse de ese espacio e ir al discurso más sencillo, ¿no? Volver al asombro, aunque sea pequeñito, del intercambio con la obra de arte. Se lo voy a leer porque es muy bonito. Eso lo dice él. Los artistas y curadores latinoamericanos tienen mayor presencia, dice él, hablando ya del desarrollo del siglo XXI. Viajan más a Europa y a Estados Unidos. Cada vez estudian en mayor número de centros especializados de esos países. Pero no ocurre lo contrario. Luego la relación no es de igual a igual. Y si algo demuestra ese viaje, normalmente de ida, es que en Latinoamérica hay una carencia y una demanda de ese tipo de estudios curatoriales especializados. El objetivo es que el viaje de ida también sea de ida y vuelta y en ambas direcciones. Si pensamos en lo que es la diáspora venezolana, no hablamos más de ese tema. Y también que no recordar, ¿no? Es interesante que ahí no apuntan nada cuando era al contrario. Es decir, en la década de los 70 y los 80, incluso los 90, pues toda la fuerza más potente del arte latinoamericano y europeo y estadounidense pasaba por estos territorios agrestes. Y también mandaban gente a estudiar y a hacer pasantías en los museos aquí en Venezuela. Pero bueno. O quizás dice, finalmente, no tenga mucho sentido pensar en qué ocurre en Europa y Estados Unidos, ni demandar lugares de honor en las grandes ferias y bienales. Quizás el aprendizaje curatorial tenga hoy en día, dice José Luis Santos Mateo, más sentido a nivel local,
comunitario, reforzando la experiencia artística a una escala menor. En la entrevista realizada a Ivo Mesquita, imagínense, Ivo Mesquita es el que hizo la Bienal del Silencio, en la que la Bienal del Vacío, una Bienal de Sao Paulo. Ivo Mesquita no puso nada, sino bibliotecas y libros para que la gente fuera a consultar, dejó las paredes vacías. E Ivo Mesquita es también el curador de cartografías, que es uno de los primeros modelos curatoriales, de los más bellos que hay desde mi punto de vista. Una exposición que vino a Venezuela y que creo que la museografía de esa exposición aquí en el Alejandro Otero la hizo la profe de ustedes, Matilde. Y en la entrevista que él le hace a Ivo Mesquita, que además después de todo eso que les he dicho, pues en este momento se volvió una gran estrella. Mesquita comenta lo siguiente: hay trabajos hechos por otras personas que no son necesariamente artistas, que no son tan buenos artistas, pero que tienen un compromiso con la gente de su comunidad, que hacen cosas fantásticas y que resultan en algo. Es muy pequeño, hace sentido solo ahí, es decir, en ese espacio local. No cambian mi vida, no modifican mi mirada, pero es tan hermoso. Estuve en Senegal y vi unas cosas. Había una alegría, dice Mesquita. Es posible todavía. Quizás ya no para nosotros, que sabemos de todo, que vamos a Sao Paulo, que vamos a Madrid, que vamos a Friese, que vamos a Venecia, que vamos a Documenta. Qué interesante ese cierre es decir, el espacio, ¿dónde está el espacio de la legitimación? Si no está aquí, no está en ninguna parte. Si no está en el pequeño lugar de tu espacio de trabajo, de tu consolidación de discurso, pues ni que te montes en Documenta, en Sao Paulo, ni en Madrid, y cómo esa sobreexposición también puede hacer perder el verdadero sentido de ese contacto hermoso, ¿no? De ese intercambio, de ese diálogo que hace que una obra pues sea un tiempo activo, un presente activo, un movimiento constante en el crecimiento y en el encuentro entre el arte y el espectáculo. Muchas gracias. Vamos a ver, creo que ya se terminó, ¿verdad? Me pasé. Gracias, Lorena. No, a usted. Wow, Lorena, me quedé así como, ¿what? Como pajarito en grama. Ya va, no vas a seguir. No, porque me acabo de dar cuenta que hasta me pasé. O sea, Oh. nos juntamos antes y nos pasamos. Pero no, lo que hay que, fíjense, eso, entender eso. Y tal vez, a veces yo pienso, digo, bueno, releyendo eso, dije, oye, ¿será que el mundo se paró por algo? Es decir, ¿a dónde iba todo? ¿A qué lugar estábamos yendo cuando ya este hombre, Ivo Mesquita, en el año, ya no me acuerdo de qué año es este libro, que le da esta entrevista a este tipo, pero no... 2018, ¿no? 2010, exacto, es un libro nuevo este. Va a ser un tercero ahora. Ay, qué chévere. Sí. Pero ya Ivo Mesquita le estaba diciendo esto, pues, ¿no? Sí. Hastiado. Me quedé pensando en... bueno, cuando empezaste hablando de Nicolás Bourriaud y la problematización de la forma social, ¿no? que hizo Bourriaud de alguna manera, o cómo desarrolló todo un modelo curatorial desde este concepto, ¿no? Y es algo que últimamente me encuentro yo como agonizando mucho en el trabajo, con las instituciones de arte, con esta actual crisis, ¿no? Como que la incapacidad que tienen de repensar su modelo. Sí. Y o sea, no hemos podido pensar preguntas de sustentabilidad, de comunidad, de salud mental, de atención entre la gente, ¿no? Esto lo hablo yo aquí desde Berlín, ¿no? Pero está bien. Pero no, o sea, como... Y es precisamente cuando me sorprende mucho como es las instituciones, ¿no? Ahorita simplemente la angustia es poder recuperar dinero y cómo volver
acelerar el modelo comercial si es por lo digital, ¿no? Que en mi experiencia llevo 1 año produciendo y exposiciones digitales y es una absoluta ladilla, ¿sabes? No, nadie le interesa eso, o sea, creo que en mi opinión. Es difícil, es muy difícil. Sí. Sí. Y terminar con eso esa frase me gusta, me deja pensando en el asunto de la comunidad y que siempre sustenta, a fin de cuentas, la comunidad artista. Ujú, ujú. Yo encontré un libro, una referencia a partir de lo que les comentaba del criptoarte y de ese texto de este señor en el New York Times, que habla del aura. Hay un libro que se llama El capitalismo de las plataformas. Sí, de Nick Sresnick. Sí. Ajá. Bueno, lo que pasa es que si lo tienes en PDF, ¿Lo puedo mandar? no, me pareció muy interesante. Claro, no lo pude leer porque trataba de descargarlo y solamente me salió un PDF con dos o 3 cuartillas. No me salió nunca un PDF completo. A mí Pero, me hizo un poco ándalo. de ruido, la verdad, ese último texto, cuando él dice no son buenos artistas o no son artistas, pero hacen cosas, ¿sabes? Como un poco, ay, pero qué lindos son porque son felices allá en Senegal, ¿sabes? Me pareció un poco sí, fuerte. bastante, sí, Bueno, puede ser. Pero hay claro, varias cosas ahí, ¿no? Pero no sé de quién estaría hablando. Pero en Senegal está, en Dakar, está todo este movimiento de Leopold Haïsigi, todo este movimiento que se dedicaron a hacer guerrilla cultural de arte. O sea, era precisamente un arte que siempre fuese no arte pobre, pero que siempre fuese con medios sí, escolares, ¿no? O sea, nunca utilizar materiales caros. ¿Cómo que se llama este movimiento? Que muchos tuvieron relación con Cobra en Bruselas, casualmente. claro, yo lo que... Entonces, ese no lo sé. O sea, sí, efectivamente hay como un dejo... Claro, y decir, es que nosotros que ya ojo, sabemos todo, porque... No, pero yo pienso que yo pienso que también lo dice porque, claro, el mercado legitima demasiado. Es decir, es como si de repente te dieras cuenta que tú que ibas con un impulso, que supuestamente era un impulso liberador, de romper las estructuras, o sea, que te montaste en ese lugar de ser un tipo que arma contradiscurso, entonces de repente estás ya en una cosa donde no puedes ni siquiera decir que es un buen arte porque te pueden matar y dices qué lindo es, aunque es bello pero no me moviliza, no lo termina de decir porque lo van a matar las otras plataformas donde él ya está consolidado como una voz con determinados territorios y argumentos, ¿no? A mí me parece importante en ese sentido, cuando pierdes el norte por lo que te va construyendo. Sí, suena un poquito tonto también. Como, ay, sí, es verdad. Bueno, miren, para la clase que viene vamos a trabajar 3 textos. Van a leerse el texto de la Bienal de La Habana, la segunda Bienal de La Habana. Este es la única imagen que conseguí. Aquí está el amarillín. El texto del Museo Bailable de Roberto Jacobi y el texto de Ante América de Gerardo Mosquera. Son 3 entrevistas. Si quieren pueden revisarlo, además de leerse los textos, revisar algunos de los materiales. Este video es sencillamente fenomenal. Fue un video que, bueno, lo vamos a poner un poquito porque creo que dura como media hora. Pero fue un video que se hizo a partir de unas renovadas miradas sobre el arte de los 60, los 70 y los 80 que ha tenido el Reina Sofía y donde ha puesto en escena pues otras cosas distintas, ¿no? Al arte latinoamericano conocido por su rigurosidad formal o conceptual, sino más bien el performance, la acción, etc.
Este es el único artículo que consigo alguna imagen o alguna de las imágenes de la Segunda Bienal de La Habana, pero aquí está el texto. Esta es una de mis fotos favoritas del Museo Bailable. Y aquí está el catálogo de Ante América. Es decir, aquí está la entrevista de Carolina Ponce de León. Creo que ahí entrevistan a Carolina Ponce de León, creo, o a Rachel Weisz. Y está el catálogo. Entonces, igual también, no, cartografías es para después. Entonces, esos tres, porfa, se los leen para la semana que viene y conversamos sobre eso, sobre esos tres modelos. Piensen siempre, es muy interesante pensar en el tema, aunque parezca metodológico y medio aburrido, pero pensar en el tema argumento-repertorio. ¿Cuáles eran en esas discusiones los argumentos de esos curadores y cuáles fueron los repertorios que pusieron en escena, y por qué y cómo? ¿No? En los encuentros y los desencuentros de esas relaciones vamos a encontrar sorpresas interesantes. Y ahí, para mí, siempre está el éxito de una exposición. O sea, si yo a tiempos de espera que tengo un repertorio que tiene que ver con mis contactos más cercanos, le pongo arte venezolano del siglo del 2020, pues será un fracaso, porque ese repertorio no representa eso. Siempre, metodológicamente, tener esa claridad en el repertorio y cómo consolidar ese discurso va a ser bien importante. Bueno, mis queridos, entonces nos vemos el miércoles que viene a las 2:30. Que no sé si todos pueden antes. Cualquier cosita, igual estamos por ahí en el WhatsApp que quieran compartir. Yo a ver si yo creo que yo tengo el PDF de las palabras y las cosas. A ver si les puedo sacar un pedacito a la introducción de las heterotopías, que es bastante chévere que lo tengan allí. Y nada, seguimos andando, léanse sus tareitas. Chévere. Gracias, Chévere. Lorena. Excelente clase, gracias Lorena. Gracias a ustedes, Bye. gracias a ustedes. Chao, Lorena, gracias. Chao. Chao, queridos. Chao, Félix. Bye. Chao, Marilí, Marco, Marianela, Marian, Fabiola. Chao. Chao, nos Bye. vemos el otro miércoles. Ok. Cuídense mucho. Cuídense mucho también. Ok. Igual, chao. Bye. Ay, me quedé aquí pegada. ¿Cómo me salgo? Aquí. Dejar de compartir y salir.